Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. En esta transmisión vamos a hablar acerca de cristales desde la perspectiva de libro Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias, quienes se están uniendo en este momento. Es un placer saludarles y vamos dejando nuestras preguntas, comentarios, sugerencias para poder iniciar ya esta transmisión. Nos han hecho llegar algunas preguntas quienes se están uniendo en este momento. Es un placer saludarles y me gustaría que ustedes puedan dejar sus comentarios o las experiencias que han tenido en estas transmisiones de que nosotros hacemos por estos canales, y me gustaría también preguntas para abordar acerca de qué son los cristales, usos, beneficios y aplicaciones, cómo nuestro entendimiento nos lleva a lo que es la palabra cristal, qué es para nosotros un cristal o qué son los cristales. Hay muchas definiciones y dependiendo a qué escuela o a quién leas, a qué autor, va a referir esa información, va a darle una perspectiva a lo que son los cristales. Entonces, quienes se están uniendo hoy día, es un placer para mí saludarles y vamos a comenzar. Estamos ya en nuestras redes sociales. Vamos a esperar sus comentarios, sugerencias. ¿Has tenido alguna experiencia, alguna sesión grupal o individual? ¿O has leído o has tenido experiencias con los cristales, con estos minerales? Pueden ser piedras, cuarzos, gemas, cristales. ¿Tú has tenido alguna experiencia con estos minerales o has tenido ese contacto con nuestra madre naturaleza, trabajando esta energía femenina, esta conexión con el corazón cristal de la madre tierra a través de los cristales? Quienes se están uniendo nos van dejando sus preguntas, comentarios y ya estamos transmitiendo en las diferentes redes sociales. Quienes se están uniendo nos van dejando sus comentarios, sugerencias, y me gustaría entonces compartir algunas definiciones que hoy día, porque a veces pensamos que cristales solamente son los minerales, aquellos que hemos visualizado como piedras, cuarzos, cristales, gemas, y pudiéramos dar muchos ejemplos, pero lo más importante es cómo se crean, porque también hay cristales en nuestro cuerpo físico, a nivel de la sangre también hay cristales, cómo se producen estos cristales. De alguna manera empezar entonces a entender que nosotros también somos un cristal. De alguna manera este proceso de transformación que cada uno está viviendo es como estar puliendo ese cristal, y entonces estamos nosotros conectando ya con la definición de lo que es cristal. Tiene muchas definiciones, y recordar que no solamente son los cristales físicos, aquello que nos aporta nuestra madre tierra, sino que tiene una connotación aún más grande. De hecho, hoy día ya se están produciendo cristales a nivel de laboratorio. Ya hay otras teorías que sustentan la existencia de cristales en nuestro cuerpo y la producción de cristales a través de otro tipo de tecnologías, y por ello este tema tiene que ver con neuroakáshico, porque cuando tú lees y vives esta experiencia del libro Neuroakáshico, el gran observador, hay un área que habla acerca de los cristales. Entonces me gustaría leerlos porque muy puntual, porque en una de las conclusiones llegamos que a través del neuroakáshico se producen los cristales, entonces neuroakáshico es una bio-nanotecnología, una tecnología como combustible neuronal para hacer reparaciones en los circuitos o sistemas neuronales, redes neuronales, y entonces vamos viendo cómo a través del neuroakáshico se van creando esos cristales. Y entonces vamos a leer la parte de los cristales. Quienes se están uniendo, que nos puedan dejar sus comentarios, sugerencias, cómo te has sentido en los últimos días en esta transformación que estamos viviendo en el día a día, que logren dejar sus comentarios, sus sugerencias, y nos vamos entonces ya a hablar sobre los cristales. Entonces aquí hablamos sobre dice neuroakáshico como combustible neuronal son cristales, son códigos que tienen una frecuencia en hertz y que también tiene, y su medida
tiene un código, una frecuencia, una vibración y coincide con la creación de ondas cerebrales. Entonces, la clave aquí decíamos es cómo logro integrar o cómo logro vivir en ese equilibrio generando ondas, las ondas cerebrales que requiere nuestro cerebro, nuestro sistema de redes neuronales para lograr ese equilibrio. Entonces, Neuroakáshico como biotecnología o nanotecnología hoy ya está disponible, entonces vamos entendiendo cómo va funcionando este sistema, y me gustaría que quienes se están uniendo en este momento puedan de alguna manera dejar sus comentarios, sus preguntas, quienes ya están leyendo el libro, que nos puedan compartir cuál es la experiencia que están viviendo. Me gustaría también que pudieran compartirnos esas preguntas a los lectores que ya están hoy día leyendo el libro, tanto en iBook como en físico. Entonces me gustaría también recibir sus comentarios, sus sugerencias de quienes ahorita se están uniendo. Me gustaría entonces continuar en donde dice el hecho de que hablemos de Neuroakáshico tiene que ver también con cristales, porque una de las conclusiones a la cual nosotros llegamos en el libro, cuando tú lo leas, es que cristales no es lo que ven nada más nuestros ojos físicos, decíamos, ¿no? Sino aquellos cristales que se crean, y hemos visto muchas experiencias, muchas, hoy día muchos científicos a nivel de laboratorio, como bien decíamos, ya se está creando cristales. Entonces, mencionamos que para nosotros neuroakáshicos son cristales, también como esta biotecnología neuronal, y entonces que tienen un efecto neuronal a nivel de redes neuronales para lograr este equilibrio o este balance. Sobre todo hay una parte en donde dice, para nosotros quienes tenemos ya la versión en inglés, pero también quienes tienen ya la versión en español, hay una parte del libro donde dice: a través de Neuroakáshico es posible llegar al supercerebro. Quienes tienen esa habilidad o esas capacidades, genios o genialidades o esas capacidades supercerebro, es importante saber que es a través del Neuroakáshico o esta biotecnología es posible lograr ese equilibrio para lograr el proceso de la desmitificación de la luz. Es decir, desde la glándula pineal que secreta la síntesis o sintetiza los niveles de DMT, dimetril triptófano. Entonces que se empieza a crear los cristales de una manera natural. Este químico o catalizador, también llamado partícula divina, que conecta con algo más grande, con aquello que nosotros llamamos gran matrix akáshico o el gran sistema de redes neuronales, que también lo vas a leer en una parte del libro. En adición, el DMT tiene una relación intrínseca con las líneas, con los cristales del tiempo, o las líneas del tiempo, líneas y ciclos del tiempo, y los sistemas de redes neuronales, y aquí tiene una relación con las capacidades o las habilidades superiores, como lo es la visión remota avanzada en los sistemas de redes neuronales. Entonces, puede ser un poco complejo el entendimiento de esto, pero es entender que el proceso en el cual nosotros estamos hablando es de cristales. Entonces, no solamente son nuestros minerales que podemos hallar en nuestra madre naturaleza, en la conexión hoy día, sino también se habla de toda esta formación o toda esta perspectiva de cristales en muchas áreas, incluso a nivel de sistema de redes neuronales. Entonces, los cristales sabemos que crean patrones o códigos visuales. Por ello decimos que neuroakáshicos son cristales, porque son códigos visuales o patrones visuales. Entonces van formando ese gran sistema de redes, van logrando el equilibrio en ese sistema de redes. Entonces tienen un efecto a nivel del plasma celular. Entonces, por eso decíamos que Neuroakáshico como biotecnología va directamente
a trabajar hacia el plasma celular, a nivel micro y macro célula. Entonces de ahí ya se empiezan a hacer ajustes, movimientos en conexión con el sistema de redes neuronales. Entonces estamos viendo que los cristales, por eso neuroakáshico como cristales, cuando uno llega a ese y logra ese equilibrio, de alguna manera se logra desarrollar las habilidades de las capacidades natas que tenemos como seres humanos, desarrollando todo nuestro potencial. Imagínate desarrollándote todo tu potencial y todas tus habilidades y potencialidades al máximo. Entonces hacia eso vamos, hacia lograr el equilibrio pleno de todas las habilidades y potencialidades que cada uno posee. Entonces conforme vamos entendiendo para qué hoy día tiene una intención, todo lo que vivimos tiene una intención más grande, pero a veces como no entendemos, no nos aperturamos a saber que hay algo más grande que está ocurriendo. Hoy día hay mucha información, hay conocimiento, hay tareas particulares o tareas que día a día tenemos que ir trabajando, sobre todo para entender qué es lo que estamos viviendo actualmente. Y entonces quienes se están uniendo vamos dejando nuestras preguntas, sugerencias, comentarios, cómo te estás sintiendo en este momento, hablando sobre neuroakáshico son cristales. En este momento ya leyendo partes textuales del libro Neuroakáshico, el gran observador. Quienes se están uniendo, ya vemos que hay estudiantes, practicantes y facilitadores de neuroakáshico, de la certificación internacional neuroakáshico, que nos vayan dejando sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Si la sugerencia es, ya está disponible el bootcamp, que es la enseñanza de cada tema, de cada concepto que nosotros pudiéramos como lectores pudiera ser un poco complejo, el grado de complejidad que tienen quizás esos temas. Entonces ya está disponible hoy día. Son más de 12 clases, más de 24 horas de conocimiento que es de este libro, pero no específicamente, es mucho más información en donde ya se van armando las piezas, el entendimiento de lo que es cada elemento en este gran sistema RS. Entonces la invitación es que quienes nos están viendo puedan aperturarte a saber más, a estudiar, a integrar el conocimiento. Y el conocimiento es una herramienta muy importante porque nos va a ayudar a entender cómo cada pieza y cada elemento en el campo tiene su rol, y eso nos va a permitir a nosotros poder ejecutar, observar cómo se realizan esos movimientos en el campo. Entonces, este tema también hay una clase en el bootcamp que se llama Cristales, y esta clase la tenemos nosotros el día de mañana, y aún puedes unirte e integrarte, en donde vamos ya a estudiar de una manera más específica qué son los cristales, cómo funcionan, y entender realmente cuál es el ciclo o la formación de los cristales, usos, beneficios y aplicaciones y más, de una manera ya con más entendimiento, y cómo está interrelacionado con todo el sistema. Hablar de visión remota, cristales, líneas y ciclos del tiempo, supercerebro, supercomputadora, son algunos temas que hoy día ya están disponibles en el bootcamp, en el entendimiento, en la enseñanza y aprendizaje de esta nueva teoría sistema de redes neuronales, lo que es neuroakáshico bajo la teoría del campo N+1 y sistema de redes neuronales. Poder entender, quienes todavía hoy día se están uniendo a esta transmisión, hoy día ya puedes empezar a leer este libro en iBook o edición impresa, y quienes ya son lectores o han culminado el libro, la invitación es que puedas seguir aprendiendo a través de este bootcamp. Entonces es ahí donde vamos los comentarios, testimonios, experiencias de las personas que siguen y que tienen esta continuidad en este proceso, es que han recibido y han tenido unas experiencias extraordinarias, porque ya se ve entendiendo cómo funciona este gran sistema de redes. Entonces quienes se están uniendo nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, y nos permitimos entonces, estamos hablando de cristales, neuroakáshicos son cristales, y ya estamos leyendo de manera textual toda esta información que hoy día ya está disponible. Entonces vamos dejando nuestras preguntas,
quienes ya han leído este tema o has tenido algún contacto con cristales. Pensamos que nada más son los cristales que nosotros vemos de manera física, pero hay otros cristales que no los vemos de manera tangible, pero sí existen, incluso están en nuestro cuerpo, están en nuestra propia sangre, están en nuestro sistema de redes. De alguna manera se van creando y generando nuevos cristales. Entonces vamos entendiendo cómo funciona. Y entonces tiene su grado de complejidad el poder entender todo lo que son los cristales ya a nivel de redes neuronales, pero la intención es que podamos saber hoy día, quienes están uniendo, que puedas compartir esas preguntas o qué experiencias has tenido con los cristales. Tenemos también una clase que se llama Activador Akáshico Cristales, que es una clase avanzada en Neuroakáshico, en la escuela en Neuroakashic Science. Tenemos una clase que es una clase maravillosa, es una clase avanzada, porque ya se empieza a trabajar y desarrollar lo que es la expansión neuronal, aperturando más de 9 campos. Es como realizar 9 sesiones, entonces ya se empieza a integrar, a trabajar de una manera integrando esa complejidad de todos los cristales o de los campos que forman parte de cristales. Y asimismo tenemos otra clase que se llama Neuroakáshico Cristales, que también ya hoy día está aperturada, en donde ya se trabaja de manera como más avanzada los cristales neuroakáshico. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender que nuestra visión o la intención de esta transmisión es entender que cristales tiene mucho más, su perspectiva es aún más amplia que lo que hoy día nosotros conocemos. Es decir, no solamente se basan de los cristales o los minerales, cuarzos, piedras, gemas que nosotros conocemos en nuestra vida diaria o hemos tenido en contacto con ellos. Sí, los cristales o los minerales físicos, los minerales que hoy día encontramos en nuestra madre tierra, tienen elementos, sí nos ayudan y tienen sus cualidades que nos van ayudando, pero la intención es poder acceder al campo, acceder al gran sistema de redes y tener como vehículos a los cristales. Nosotros en las clases que trabajamos con Neuroakáshico Cristales o Activador Akáshico Cristales, directamente no vamos a ver cada piedra, cuarzo, gema o cristal o ver sus propiedades, sino más bien vamos entendiendo cuál es su función o para qué son vehículo de qué en el campo, cuál es la función que tienen hoy día los cristales. Y esa es la intención, poder trabajar con los cristales físicos y no físicos que están dentro del campo, de nuestro campo, del campo del usuario o del gran sistema de redes. Entonces, si logras observar, su intención aún es más grande que propiamente la que ya conocemos. Entonces, esta es una invitación para que hoy día puedas unirte a todo este conocimiento. Ya está disponible y me gustaría entonces quienes se están uniendo puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias. Aquí estamos ya conectados en diversas redes sociales, ya observando. Aquí estamos ya respondiendo sus preguntas, sus comentarios, sugerencias. Y entonces vamos entendiendo la perspectiva de los cristales, va teniendo una connotación aún más grande, y la invitación es empezar a aperturarnos a algo más grande, saber que incluso nosotros somos un cristal en el día a día, y vamos a lograr el equilibrio de este gran cristal, conectado corazón, cerebro, intestinos al gran corazón cristal de nuestra madre tierra, y así ya es. Entonces aquí vamos saludando a quienes se están conectando. Dicen, mire, desde Chiapas se conectan, desde Estado de México, Naucalpan, Estado de México. Aquí nos hacen algunas preguntas, me gustaría responderlas. Dice, nos menciona Isabel, gracias Isabel por estar, por acompañarnos. Dice, saludos a todos, con mucho cariño desde el Estado de México, Naucalpan. ¿Qué pasa cuando otra persona toca un cristal?
Hay muchos mitos acerca de los cristales, incluso a ustedes, no sé si a ustedes les ha llegado que hay que ponerlos en agua, hay que ponerlos a que les dé el sol, el agua, la luna. Entonces hay muchos mitos de muchas otras culturas o nuestras culturas ancestrales en el uso de los cristales. Realmente no hay bueno ni malo, simplemente cada uno le atribuye desde su sistema de creencias toda estas perspectivas, pero en realidad cuando nosotros entramos en el campo, cuando se accede ya desde la perspectiva del gran sistema de redes, realmente ya no hay ese tipo de creencias, sino que el que actúa es el gran observador. Entonces vamos entendiendo que entonces dice, ¿qué pasa cuando otra persona toca un cristal? Quizás tú lo puedes, o las personas que nos están viendo puedan tomarlo desde su perspectiva. Incluso a veces las personas usan cristales, cuarzos, gemas o piedras de alguna manera, ya sea en forma de anillos, en forma de dijes o colgantes, y le atribuyen ciertas, a lo mejor algunos de protección, alguna piedra les da protección, algunos les da bienestar, o algunas les dan tranquilidad. Entonces a cada piedra se le da un adjetivo, o le han dado un adjetivo, un nombre, y usos que las personas o los seres humanos hemos desde nuestro sistema, desde nuestras creencias, pues vamos dándole esa, diríamos, a cada piedra o al uso de las piedras le vamos dando ciertas cualidades, y entonces va a depender de cada usuario, de cada persona. No hay bueno ni malo, como bien lo mencionamos, pero en realidad ya cuando trabajamos con la teoría del sistema de redes neuronales, pues nos menciona, ya realmente nos desprendemos de todo ese ciclo o esos sistemas de creencias, y vemos ya los cristales de otra manera diferente. Entonces es inverosímil si los toca uno, porque en realidad no tendría nada que ver bajo el proceso de sistema de redes neuronales, sino más bien entender. Por eso nos invita a entender cómo funciona un circuito neuronal, cómo funciona el cerebro, cómo funciona en lograr esa coherencia o el equilibrio con corazón, cerebro, intestinos, entender que es un campo, entender que es un sistema de redes neuronales, que es la conexión en red, que es el punto de encaje, que es el potencial transferido, muchos términos que ya han sido estudiados en laboratorio por otros neurocientíficos, como lo fue Jacobo Greenberg, como lo ha sido también Nikola Tesla, que han desarrollado diversas, que han llevado han llevado al laboratorio todos sus experimentos y toda esa evidencia científica que hoy día de alguna manera se valida, y lo que hace Neuroakáshico como biotecnología o nanotecnología, como un tipo de combustible neuronal para reparar sistemas de redes neuronales, como cristales también, cristales que van creando y reparando esos sistemas de redes neuronales. Entonces hoy día ya estamos teniendo el entendimiento de que cristales tienen una connotación aún más grande. Entonces, si una persona toca un cristal, o lo toca o lo deja de tocar, realmente no hay ninguna, no hay contraindicación, o no para el sistema no ocurre, no hay más que la existencia o el permanecer hacia el equilibrio y mantenernos hacia el gran observador. Ya desde el gran observador ya vemos que tiene otras, la definición de cristales en el campo tiene otra perspectiva, que ya lo iremos estudiando poco a poco. Dice Chalío, gracias Rosalío por estar aquí. Chalío Morales dice, solo estoy teniendo mala señal, se interrumpe mucho. Algunas veces podemos tener interrupción de lo que son las redes de internet, porque también estamos hablando de redes neuronales, y al final todos estamos interconectados unos con todos. ¿Dónde puedo conseguir los cristales? Nos pregunta Nan Reyes. Pues que en realidad siempre cuando nosotros tenemos clases, cursos, certificaciones y damos y hablamos de cristales, realmente no diríamos todo lo que esté a tu alcance puede jugar el rol de cristal, desde piedras, gemas, cuarzos, cristales. Si vive cerca de la playa, incluso de la playa o de un bosque,
las piedras que están ahí también funcionan, tienen su rol en el campo. Entonces los cristales hoy día hay, puedes buscar en internet y hay hoy día muchos donde tú puedas conseguir los cristales, que a cada uno vaya conectando con esos cristales físicos, pero donde los puedes conseguir realmente, o donde están esos cristales etéricos o no físicos, es en el gran sistema de redes. Entonces la intención es poder conectar, entender cómo funciona el sistema de redes, el gran sistema de redes neuronales, en la creación de cristales. Neuroakáshico son cristales. Entonces hoy día ya está disponible este entendimiento de lo que son neuroakáshico cristales, y ya hoy día quienes están uniendo podemos ya entender o integrar cómo funcionan esos cristales. Sí, la sugerencia que nos estamos viendo, ya no quisiera como poder hablar de más términos para poder dar de una manera más digerida todo este conocimiento, pero tú ya puedes leer, hay un capítulo completo, casi completo, hablando de cristales, porque neuroakáshicos son cristales, desde la perspectiva de combustible neuronal o sistema de redes neuronales, ya en el libro iBook, que tú lo puedas ya leer en Amazon y en Balboa Press, en español y en inglés, y también puedas acceder al bootcamp, que es el estudio ya de manera más particular sobre el entendimiento de lo que es todos los temas acerca de neuroakáshico, como algunos temas como ciclos del tiempo, líneas del tiempo, supercerebro, indicadores de equilibrio pleno, conexión en red, que es sería lo que le llaman potencial transferido. También hay otros temas como cristales, el gran observador. Hay estudios de casos, experiencias que ustedes van a poder vivenciar, ejercicios también que tú puedes realizar y llevar a la práctica en el día a día. Viene todo lo que es desde prácticamente qué es el gran sistema de redes, qué es el cerebro, qué es la gran matrix akáshico, que es para lo que le llaman akasha o akáshico para nosotros, gran matrix akáshico, redes neuronales, todo desde la neuroplasticidad, las neuronas, el ADN. Entonces todos estos temas ya están disponibles y tú puedes irlos entendiendo a través de la lectura, entendimiento de la teoría, a través también del bootcamp, y ya los combustibles neuronales que ya hoy día estamos compartiendo. Puedes acceder en neuroakashic.com, y también tú puedes acceder a través de la primer clase que se llama Activador Akáshico Luz Ilimitada, que iniciamos a final de este mes, y otras clases que hoy día ya estamos compartiendo. Puedes entrar directamente y dejarnos tus comentarios, sugerencias. Aquí nos comentan, dice, gracias Nan por compartir, dice: vivo en la playa, en Progreso, me gustaría seguir el curso con usted. Claro que sí, Nan, te vamos compartiendo, les vamos a dejar la clase de mañana. Es una clase que todos pueden acceder, no hay requisitos previos, y donde vamos a hablar de una manera más digerida, más entendible, entender cómo funcionan los cristales, ya desde una base científica, de un entendimiento científico, pero para que podamos nosotros llevarlo a nuestra vida diaria. Vamos a tener teoría, ejercicios y práctica, que es el trabajo de la clase de mañana. Y también ya cuando nosotros estamos en el estudio, ya podemos acceder al bootcamp completo, a los combustibles neuronales que están disponibles hoy, y ir poco a poco, como son muchas clases, muchos combustibles de todo lo que es neuroakáshico cristales, o neuroakáshico como herramienta, como cristales. Es como una escuela, por eso es una escuela, porque hay varios niveles, hay varios grados, como cuando vamos a la primaria. ¿Recuerdan cuando íbamos al kinder? A nosotros, o a quienes les tocó ir al pre, que hay algunos kinders que tienen esa área antes de entrar al kinder. Entonces después de esa área viene el kinder, después viene la primaria. En México se maneja así: primaria, secundaria, después viene
la preparatoria, después viene la universidad, después viene la maestría, después viene el posgrado, y después vienen otros estudios más avanzados, y es así como el sistema educativo, por mencionar un ejemplo, en México es de esa manera. En Estados Unidos y en otros países puede variar, pero en realidad es por grados que vamos entendiendo y vamos estudiando el conocimiento. Entonces también se han creado escuelas como lo es Escuela Akáshica, que nació en 2012 a 2017, y hoy día ya compartiendo esta segunda escuela que se llama Neuroakashic Science a través de la certificación internacional Neuroakáshico, ya con toda esta serie de clases para todos los niveles, para todos los potenciales cerebrales, para lograr este equilibrio pleno. Por eso entendemos que es una escuela y vamos poco a poco integrando toda esta información. Gracias a quienes se están uniendo. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias. Y vamos, dice Tati, nos pregunta qué tiene que ver con los intestinos. Lo que pasa es que en ese equilibrio pleno, hablar del equilibrio es lograr la coherencia o la unidad de corazón, cerebro, intestinos. Cuando hay una desconexión, ustedes se han sentido o han tenido síntomas o patologías de a veces sentirse fuera de su centro, como le llaman, o que algo no está saliendo como queremos que salga, o nuestras expectativas, nuestros juicios, o estamos teniendo algún síntoma a nivel físico, a nivel emocional o mental. ¿Lo han vivido? Entonces lo que hace Neuroakáshico Cristales, o lo que es la herramienta Neuroakáshico como cristales, es que es un combustible que va reparando ese sistema neuronal que está conectado con corazón, cerebro e intestinos. Entonces hay pruebas, estudios de laboratorio neurocientíficos que hablan de esta conexión, cómo nuestro cerebro está conectado con nuestros intestinos con nuestro cerebro, nuestros intestinos con nuestro corazón, nuestros intestinos con cerebro, corazón, intestinos. Entonces en esa triada se va logrando, haciendo esas reparaciones a esas conexiones, y entonces es a través de esta biotecnología neuroakáshico como cristales neuroakáshico. Entonces hoy día ya estamos compartiendo todo este conocimiento, que ya les vamos a, puedes acceder a nuestras redes sociales, ir poco a poco. Por ejemplo, puedes revisar en YouTube, ahí tenemos más información, en el canal de Spotify, y vamos a ir compartiéndoles el calendario ya de nuestras próximas clases. La clase de mañana, que están todos invitados a poder acceder, es una clase que vamos a transmitir por Zoom, y vamos a dar más información ya más detallada acerca del funcionamiento de estos cristales. Alguien más que desee, quienes están conectando por Instagram, que deseen dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Quienes están conectando, gracias a quienes están por Facebook, quienes están también Facebook e Instagram. Nos vamos despidiendo, nos vamos ya culminando esta transmisión, y nos vemos el día de mañana ya en esta clase. Y vamos a tener próximamente, iniciamos el día 29 de noviembre, tenemos la certificación internacional de la clase del dinero y tú, nivel practicante. El día 30 de noviembre la clase de relaciones de amor, que también es una certificación internacional a nivel practicante. Y estas dos clases es lo que Neuroakáshico como cristales, como sistema, ha arrojado diferentes combustibles o clases, y hoy día estamos compartiendo, y que tú puedas entender o integrar la teoría que vamos a llevar en la práctica. Quienes nos están viendo, es un placer saludarles, y nos vemos próximamente. Saludos a todos, y nos dejas tus comentarios, tus sugerencias, y nos vamos despidiendo de todos quienes están aquí por Facebook, y es un placer saludarles. Que tengas una excelente noche, y el próximo miércoles me gustaría, tenemos otras transmisiones en vivo que vamos a ir compartiendo otros temas diferentes. Hoy día pues nos resonó compartir cristales por la clase de mañana, pero cada transmisión vamos a tomar
hablar sobre un tema y que ustedes puedan sugerir algún tema que deseen que podamos hablar. Recuerda que en el dar y compartir, que compartas eso que tú estás viviendo hoy día. Lo que tú compartes puede ser la respuesta para alguien más, es decir, lo que se muestra en el campo para alguien que está viviendo puede ser que se replique 9 veces más. Entonces el que podamos nosotros compartir cómo nos sentimos o cómo hemos vivido en los últimos días, eso puede ser la respuesta para alguien más. Entonces, sí, la sugerencia, da y comparte, y nos vemos en la próxima emisión. Deja tus comentarios si tú estás viendo esta transmisión, déjanos tus comentarios y sus sugerencias y vamos a darle continuidad y quizás encontremos las respuestas que ya son y que ya están. Saludos y abrazos a todos, nos vemos la próxima y es un placer para mí saludarles. Nos vemos. Hasta pronto, abrazos a todos quienes se unieron y comparte esta transmisión y nos estamos viendo pronto.